Madrid, en los días posteriores al Año Nuevo, se sumía en el frío helado característico de la meseta. El viento aullaba a través de los árboles desnudos del Paseo de la Castellana, colándose por cada grieta de las ventanas de los antiguos apartamentos. Pero para Isabela, este frío no provenía del clima. Venía de la frágil hoja de papel que yacía sobre la mesa de la cocina. El veredicto final del tribunal que ponía fin oficialmente al matrimonio de una década y media entre ella y Alejandro. Isabela, una mujer que acababa de cumplir 40 años, contemplaba su reflejo en el cristal de la ventana. Sus profundos ojos castaños, que una vez brillaron como el sol de verano en Andalucía, ahora estaban tan tranquilos como la superficie de un lago congelado. No lloraba. Las lágrimas parecían haberse secado hace mucho tiempo, dejando tras de sí un alma árida y callosa. 15 años. Una cifra lo suficientemente larga para que un niño crezca, lo suficientemente larga para construir un imperio y también lo suficientemente larga para destruir por completo la fe de un ser humano. Ella y Alejandro habían estado juntos 15 años, de los cuales 10 fueron como marido y mujer legales. Pero si alguien le preguntara a Isabela sobre este matrimonio, ella diría que realmente solo existió durante los primeros 5 años. Los 10 años restantes fueron una agonía de muerte, y los últimos 5 años fueron un funeral que se arrastró interminablemente sin que nadie se decidiera a enterrar el cadáver. Alejandro, su exmarido, tenía 49 años. Un hombre guapo, en forma, con cabello canoso y ese aire elegante que la alta sociedad madrileña solía alabar. Pero detrás de esa apariencia deslumbrante había un alma podrida y un egoísmo cruel. La Navidad pasada fue la última farsa que actuaron juntos. En el gran apartamento del barrio de Salamanca, los tres, Isabela, Alejandro y el pequeño Leo, cenaron juntos en Nochebuena. Cortaron turrón, bebieron cava e intercambiaron regalos. Leo, un niño inocente de 5 años, reía a carcajadas al abrir el regalo de Lego de su papá. El niño no tenía idea de que tan pronto como las campanas de la iglesia anunciaran la medianoche, su padre regresaría a su apartamento alquilado y la obra de teatro llamada Familia Feliz bajaría el telón oficialmente. Alejandro se había mudado el verano pasado, no porque Isabela lo echara, sino porque él decía que no podía soportarlo más. Al cumplir 50 años, Alejandro cayó en una grave crisis existencial. Temía a la vejez, temía a la muerte y sobre todo temía la frialdad que emanaba de la esposa a la que había traicionado. Dijo que necesitaba espacio, que necesitaba encontrarse a sí mismo. Y así se fue dejando a Isabela y a Leo en la gran pero vacía casa. El trámite de divorcio fue sorprendentemente rápido, sin disputas de bienes, sin peleas feroces por la custodia. Alejandro quería libertad e Isabela quería liberación. Ese papel sobre la mesa era el punto final legal. Pero Isabela sabía que el verdadero punto final se había escrito hace 5 años, en un sofocante día de verano que nunca olvidaría. Los recuerdos llevaron a Isabela de vuelta al pasado. Fue un verano de calor récord en España. Isabela estaba embarazada de Leo en la semana 39. Su vientre era enorme, sus piernas estaban hinchadas y le dolía la espalda. Pero por encima de todas las molestias físicas, estaba la felicidad desbordante de una mujer a punto de ser madre por primera vez. Había preparado todo: la cuna, los pañales, la ropita diminuta con olor a leche. Pero entonces su mundo se derrumbó en una sola tarde. Alejandro regresó a casa con el rostro pálido y la mirada evasiva. Se sentó frente a ella y confesó: había tenido una aventura. No fue un capricho pasajero, sino una relación clandestina prolongada. Isabela recordaba vívidamente la sensación de ese momento. No fue una explosión de ira, sino un silencio mortal. Sus oídos zumbaban, el sonido monótono del ventilador de techo se volvió estridente. Miró al hombre que había amado y en quien había confiado durante 10 años, y se dio cuenta de que era un completo extraño. ¿Por qué? Solo pudo pronunciar esas 2 palabras. Alejandro bajó la cabeza, su voz era un susurro. No lo sé, solo soy un hombre terrible, soy un mentiroso. No dio ninguna razón. No culpó a la presión del trabajo, no culpó a los cambios hormonales de su esposa durante el embarazo, admitió su vileza de manera desnuda. E irónicamente esa fue la única vez que fue honesto. El dolor en Isabela fue tan grande que mató el amor al instante. Miró su vientre donde la pequeña vida pateaba suavemente y sintió un dolor desgarrador en las entrañas. Se suponía que este sería el momento más hermoso, pero Alejandro lo había convertido en una pesadilla. «Quiero el divorcio», dijo Isabela con una voz tan fría que ella misma se sorprendió. «Nunca volveré a ser tu esposa. Ni mi cuerpo y ciertamente mi corazón nunca volverán a pertenecerte». Alejandro entró en pánico.
Se arrodilló en el suelo, abrazó las piernas de ella llorando y suplicando. «Por favor, piensa en nuestro hijo. Está a punto de nacer. No dejes que crezca sin un padre». Esa súplica fue como una soga apretando el cuello de Isabela. Ella era madre. El instinto de proteger a su hijo surgió más fuerte que el dolor de la traición. Miró a Alejandro, que estaba derrumbado a sus pies, y tomó la decisión más cruel para sí misma. Se quedaría. Pero quedarse no significaba perdonar. Era un sacrificio. Congeló su corazón convirtiéndolo en una piedra para no sentir más dolor. Pasaron 5 años. 5 años viviendo en una tumba matrimonial. Después de que nació Leo, sus vidas establecieron un nuevo y extraño orden. Vivían en la misma casa, dormían en habitaciones separadas. El pequeño Leo se convirtió en la zona de amortiguamiento segura, el centro del universo, la única razón para que esas dos personas extrañas se hablaran. «¿Qué va a cenar el niño hoy? Es hora de recogerlo. Necesita ir al médico». Conversaciones secas, breves y totalmente carentes de emoción. No discutían, no había lanzamiento de objetos ni gritos. Solo había un silencio envolvente, un silencio pesado como el plomo. Después de un año, cuando Leo comenzó a dar sus primeros pasos, Alejandro empezó a tener ilusiones de normalización. Pensó que el tiempo era una medicina mágica. Empezó a usar palabras íntimas de nuevo. Nosotros, nuestra familia. Trató de acercarse a Isabela, quería abrazarla, quería recuperar la intimidad física. Pero la reacción de Isabela estaba fuera del control de la razón. Cada vez que Alejandro la tocaba, aunque fuera solo poniendo una mano en su hombro, su cuerpo se ponía rígido. Su estómago se contraía, una sensación de náusea subía a su garganta. Empezó a tener ataques de pánico, respiración acelerada, el corazón latiendo como si quisiera estallar en el pecho. En su cabeza la imagen de Alejandro haciendo el amor con otra mujer, mientras ella sufría los dolores de parto, volvía vívidamente. Su madre, la señora Rosa, una mujer devota que valoraba el honor familiar por encima de todo, intervino. «Tienes que esforzarte, Isabela. Todos los hombres cometen errores. Hazlo por Leo. Vayan a terapia». Por escuchar a su madre, Isabela y Alejandro fueron al psicólogo durante todo un año. En las sesiones de terapia, Alejandro lloraba, se arrepentía. Decía que la extrañaba, que la amaba. Pero Isabela solo se sentaba allí paralizada. Lo veía hablar de amor como quien ve a un actor interpretando una mala obra de teatro. Cuando el médico preguntó, «¿Qué siente usted cuando él dice que la ama?», Isabela respondió, «Nada, o tal vez... asco». El punto culminante fue cuando Isabela le dijo directamente a Alejandro, «Si tienes necesidades, ve y resuélvelas con otras mujeres. Te doy permiso. Ya no me importa». Alejandro se enfureció. Gritó, golpeó los muebles, la acusó de ser fría e insensible. Pero para Isabela, esa era la verdad. Se sentía impotente. No podía complacerlo, pero tampoco quería encarcelarlo. Solo quería paz para criar a su hijo. Y así prolongaron esa tortura mental por otros 3 años. Hasta que Alejandro, en su miedo a la vejez y la soledad extrema junto a su esposa témpano de hielo, decidió soltarla. El bufete de abogados donde trabajaba Isabela estaba en el centro de Madrid, un moderno edificio de cristal. Era el único lugar donde se sentía viva, donde tenía valor más allá de ser madre. La historia del divorcio de Isabela, aunque trató de mantenerla en secreto, se extendió como un viento tóxico por los pisos. Los susurros, las miradas de lástima o curiosidad de los colegas la asfixiaban. Pero había una persona que no la miraba así, Gabriel. Gabriel trabajaba en el departamento de TSI en el piso de abajo. Tenía aproximadamente la edad de Isabela, un hombre de apariencia tranquila, con ojos amables, detrás de unas gafas de montura negra. No era el tipo de hombre que atrae la atención de inmediato como Alejandro, pero tenía una calma sólida. Un mediodía, cuando Isabela estaba sentada sola en un rincón de la cafetería tratando de tragar un sándwich frío, Gabriel se acercó. No hizo preguntas clichés. Simplemente puso una taza de té caliente sobre la mesa y dijo, «Pareces necesitar esto más que un café». Resultó que Gabriela había escuchado accidentalmente la conversación de Isabela con una amiga cercana sobre que el trámite de divorcio estaba por finalizar. En lugar de alejarse de los problemas, eligió acercarse. Empezaron a hablar, al principio solo de trabajo, luego de pasatiempos y luego de la vida. Gabriel también había pasado por una ruptura, entendía esa sensación de estar solo en medio de un mundo abarrotado. Escuchaba a Isabela hablar sin interrumpir, sin juzgar, sin dar consejos vacíos. Por primera vez en años, Isabela sintió que la veían, no como la esposa de Alejandro o la madre de Leo, sino como Isabela, una mujer con pensamientos, con sentimientos y con el deseo de compartir. La vibración llegó suave pero profunda. Isabela se dio cuenta de que su corazón no estaba muerto del todo.
Solo estaba hibernando y la calidez sincera de Gabriel fue el primer rayo de sol que lo despertó. El acuerdo de divorcio estipulaba que la custodia se compartía al 50%. Esta semana era la semana de Alejandro. El viernes por la tarde, Isabela preparó la mochila de Leo. Dobló cada camisa, puso su oso de peluche favorito en el bolsillo exterior. Cuando la bocina del coche de Alejandro sonó en la calle, su corazón se contrajo. Bajó con Leo y se lo entregó a su exmarido. Alejandro no la miró, solo tomó al niño con frialdad y aceleró para irse. Isabela se quedó allí viendo el coche desaparecer tras el cruce. En ese momento el silencio de la casa cayó sobre ella como una roca de 1000 kilos. Ya no había risas de Leo, ni sonido de dibujos animados en la televisión, ni razón para tener que parecer fuerte. Isabela condujo a casa después del trabajo. Al ver el asiento trasero vacío por el espejo retrovisor, las lágrimas comenzaron a brotar. Tuvo que detener el coche en un aparcamiento desierto. Apoyó la cabeza en el volante llorando desconsoladamente como una niña. 5 años de represión, 5 años de tragarse las lágrimas, ahora todo estallaba. Lloraba por el matrimonio roto, lloraba por la juventud perdida, lloraba por el doloroso anhelo de su hijo. Llegó a casa exhausta como una cáscara vacía sin alma. Se sentó en la oscuridad sin ganas de encender la luz. El teléfono vibró. Un mensaje de Gabriel. ¿Estás bien? Supongo que hoy es un día difícil. Solo una breve línea de mensaje, pero rompió la última muralla defensiva de Isabela. Lo llamó y entre sollozos le contó sobre ese vacío aterrador. 1 hora después sonó el timbre. Gabriel estaba allí. En sus manos no había rosas rojas, sino cajas de sushi, un gran bote de helado y algunos pasteles de su pastelería favorita. «No quería que cenaras sola esta noche», dijo Gabriel sencillamente. Esa noche se sentaron en el suelo de la sala, comieron sushi y hablaron. Gabriel no exigió nada. Solo estaba allí presente a su lado. Contó historias divertidas para hacerla reír, le secó las lágrimas cuando ella se emocionaba de nuevo. Su ternura era como agua fresca regando la tierra árida en el alma de Isabela. Gabriel se quedó todo ese fin de semana. Cocinaron juntos, vieron películas y pasearon por el parque desierto. Para Isabela no fue una aventura rápida llena de lujuria, fue una salvación. Necesitaba el calor de un ser humano, necesitaba saber que todavía era capaz de ser amada y cuidada. Pero Isabela había olvidado una cosa. Vivía en un barrio tradicional donde las vecinas ociosas siempre consideraban que espiar la vida privada de los demás era un entretenimiento. Vieron a Gabriel llegar en su coche el viernes por la noche. Los vieron pasear el sábado por la mañana. Vieron su coche aparcado frente a su casa durante la noche. Los teléfonos empezaron a funcionar a máxima potencia. Las noticias volaron más rápido que el viento. Ella se acaba de divorciar la semana pasada. Seguro que ya estaban liados desde hace tiempo. Qué pena por Alejandro y el pequeño Leo. Y por supuesto la noticia llegó a oídos de Alejandro. El domingo por la mañana, cuando Isabela y Gabriel preparaban un desayuno tardío, su teléfono comenzó a sonar sin parar. Primero fue Alejandro. Mensajes llenos de odio. «Zorra, no tienes vergüenza. ¿Te atreves a traer a otro hombre a casa cuando mi hijo acaba de irse?» Luego fue su ex-suegra, luego la hermana de Alejandro. Insultos terribles cayeron sobre su cabeza. Y lo más doloroso fue la llamada de la señora Rosa, su propia madre. «Me han dicho que tienes un hombre en casa». «Isabela, ¿te has vuelto loca? Acabas de divorciarte. La gente se está riendo de nuestra familia. Me has decepcionado mucho». Isabela trató de explicar. «Mamá. Llevo separada 5 años. Tengo derecho a vivir mi vida». Pero la señora Rosa no escuchaba. «Hagas lo que hagas, no dejes que la gente diga que eres una mujer libertina». Isabela soltó el teléfono con las manos temblando. Se volvió hacia Gabriel con el rostro sin una gota de sangre. «Tienes que irte ahora mismo, por favor. Vienen hacia aquí». Gabriel le agarró los hombros tratando de calmarla. «Isabela, no has hecho nada malo. No estamos haciendo nada malo. ¿No lo entiendes, Alejandro? Él hará un escándalo. Por favor, vete». Gabriel, aunque no quería dejarla sola, respetó su decisión. Recogió sus cosas y se fue dejándole un abrazo fuerte y una promesa. «Siempre estaré aquí cuando me necesites». A las 7 en punto de la mañana, un fuerte golpe sonó en la puerta principal. Alejandro estaba allí con la cara roja de ira. A su lado estaba el pequeño Leo, aturdido y asustado. El niño nunca había visto a su papá tan enfadado. Alejandro empujó a Leo hacia Isabela. El niño tropezó y cayó en los brazos de su madre. Isabela abrazó fuerte a su hijo tapándole los oídos. «No digas esas palabras delante del niño. ¡Estás loco!». Alejandro dio un paso adelante apuntándole con el dedo a la cara. «Yo estoy loco. Tú eres la loca.
¿Sabes cómo me siento al enterarme de que mi exmujer se acuesta con otro solo unos días después del divorcio? Luego soltó la frase que revelaba desnuda su naturaleza egoísta y posesiva. ¿Cómo pudiste olvidarme tan rápido? Mientras yo todavía no puedo aceptar el hecho de que ya no eres mía, Isabela se quedó atónita. Miró al hombre que estaba frente a ella, el que la traicionó cuando estaba embarazada, el que la abandonó en la soledad durante 5 años, el que solicitó el divorcio porque estaba aburrido. Ahora él estaba allí interpretando el papel de víctima sufrida. Resulta que Alejandro no la amaba, solo amaba la sensación de poseerla. Quería que ella fuera para siempre la esposa miserable esperando pacientemente a que él regresara para repartir migajas de afecto. Que ella se atreviera a ser feliz a tener a alguien nuevo era un insulto a su enorme ego. «No te olvidé rápido, Alejandro», dijo Isabela con voz temblorosa pero firme. «Te olvidé hace 5 años. Tú eres el que no quiere entender eso». La furia de Alejandro no se detuvo en las palabras. Quería castigarla. Quería arrebatarle la libertad que ella acababa de empezar a tener. «A partir de ahora Leo estará contigo todo el tiempo», declaró Alejandro. «¿Quieres tiempo libre para salir con hombres? Ni lo sueñes. Quédate en casa cuidando al niño. No lo recogeré los fines de semana». Pensó que ese era el castigo más cruel. Convertirla en una madre soltera, ocupada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin tiempo para citas para amar. Alejandro se fue dejando a Isabela y Leo en la sala de estar desordenada de emociones. Los días siguientes fueron un infierno de aislamiento. Los amigos, aquellos que eran amigos comunes de la pareja, le dieron la espalda. Creyeron la historia de Alejandro, que Isabela era una esposa infiel e irresponsable. Su familia mantuvo una actitud fría, llena de reproches. Isabela se sentía como si estuviera en una isla desierta rodeada por un vasto mar de juicios. Pero en la desgracia hubo suerte. La negativa de Alejandro a recoger al niño se convirtió en el mayor consuelo para Isabela. Cada noche al abrazar a Leo mientras dormía inhalando el aroma de su hijo Isabela, sentía una paz extraña. Alejandro pensaba que la estaba castigando, pero en realidad le estaba dando el regalo más precioso: tiempo con su hijo. Gabriel seguía enviando mensajes todos los días. No podía ir a casa por miedo a empeorar las cosas, pero su preocupación se filtraba a través de la pantalla del teléfono, calentando el corazón de ella. «No los escuches, eres una madre maravillosa y mereces ser feliz. Esta noche Madrid vuelve a tener lluvia». Isabela se sienta junto a la ventana viendo las gotas de lluvia deslizarse por el cristal. Leo duerme profundamente en la habitación de al lado. Se pregunta a sí misma por milésima vez: ¿me he equivocado? La sociedad dice que se equivocó por violar la regla del tiempo de luto por el matrimonio. Cuentan el tiempo desde el día en que el tribunal puso el sello. Ven el número 2 semanas y juzgan. Pero Isabela tiene su propio reloj. Ese reloj comenzó la cuenta regresiva desde aquel día de verano hace 5 años. Su matrimonio no murió por el papel de divorcio. Murió por la traición. Murió en las noches que lloró en secreto. Murió en los ataques de pánico cuando su esposo la tocaba. Ella guardó luto por este matrimonio durante 5 años enteros. Llevó ese velo de luto invisible demasiado tiempo. Las acciones de Alejandro, la ira de la familia, todos son solo los restos de un prejuicio arcaico. Que las mujeres deben soportar, deben sacrificarse y deben parecer miserables para ser virtuosas. Pero Isabela ya no quiere sufrir. El hecho de abrir su corazón a Gabriel no fue precipitado. Fue instinto de supervivencia. Como una persona que se está ahogando y agarra un salvavidas. Ella no traicionó a nadie, solo está tratando de salvarse a sí misma. Mira su reflejo en el espejo. La mujer allí todavía está cansada, sus ojos todavía están hinchados. Pero en lo profundo de esa mirada, la llama de la vida ha comenzado con el otro hilo. Encenderse de nuevo. Enfrentará este juicio, criará a Leo para que sea una buena persona y se permitirá ser amada, comer sushi, reír con Gabriel. Porque después de 15 años, después de todo el dolor y las lágrimas, Isabela sabe una cosa con certeza: no ha hecho nada malo. Solo está empezando a vivir la vida que le fue arrebatada durante demasiado tiempo. Y mañana, cuando salga el sol sobre el cielo de Madrid, será realmente un nuevo día. A la mañana siguiente, Isabela se despertó más temprano de lo habitual. No se apresuró a revisar su teléfono ni a preocuparse por los mensajes de odio restantes. En cambio, fue a la cocina, batió huevos e hizo las tortitas que a Leo le encantaban. Algo que Alejandro siempre prohibía por miedo a que el azúcar dañara los dientes y por miedo a que el desorden ensuciara su cocina de exhibición. Cuando Leo salió con los ojos somnolientos, abrazando su viejo oso de peluche, el niño gritó de alegría ante el plato de tortitas calientes empapadas en miel.
Isabela vio a su hijo comer con avidez, con la boca llena de salsa dulce. La risa del niño llenó los espacios fríos que la presencia imponente de Alejandro solía dejar. Resulta que su castigo fue la liberación absoluta para madre e hijo. La die Prerinis, nadie escudriñaba cada gesto, ya no había presión para mantener una perfección falsa. Esta casa ahora era realmente un hogar. Pasaron algunas semanas y la vida entró gradualmente en una nueva órbita. Gabriel regresó, pero no a escondidas como un criminal en la oscuridad. Apareció dignamente en el Parque del Retiro, donde Isabela llevaba a Leo a pasear los domingos por la tarde. No se precipitó, simplemente se sentó en el banco junto a ella, dándole a Leo un avión de papel doblado meticulosamente. Leo, un niño sensible y falto de atención real de su padre, al principio se escondió tímidamente detrás de su madre. Pero la paciencia y la sonrisa amable de Gabriel fueron como magia. Después de solo media hora, el niño corría emocionado tras el avión de papel que Gabriel lanzaba al cielo. Al ver cómo Gabriel se arrodillaba cuidadosamente, le ataba los cordones de los zapatos a Leo y escuchaba al niño parlotear sobre piezas de Lego, Isabela reconoció una definición diferente de hombre de familia. No necesita definirse por la sangre, por el dinero o por trajes caros. Se construye con presencia, con tiempo y con compasión. Los chismes en el barrio de Salamanca aún no habían cesado por completo, las miradas críticas seguían allí en la esquina de la escalera o en la tienda de comestibles. Pero extrañamente ya no tenían la capacidad de perforar la armadura del alma de Isabela. Una vez se encontró por casualidad con la señora Rosa en el supermercado. La madre la miró con la familiar mirada de reproche, a punto de comenzar un sermón. Pero Isabela ya no bajó la cabeza, evitando la mirada, como una niña que ha cometido un error. Miró directamente a los ojos de su madre, sonrió suavemente, pero con firmeza, y siguió empujando su carrito. Entendió que no podía cambiar los prejuicios profundamente arraigados de la generación anterior, pero tenía todo el derecho de elegir cómo afectaban a su vida. Ya no vivía para complacer a su madre, ni para mantener una reputación ilusoria para el linaje. La primavera llegó a Madrid trayendo brotes verdes a los árboles desnudos a lo largo del Paseo de la Castellana. El viento frío había dado paso al sol cálido. A través de su abogado, Isabela supo que Alejandro estaba en problemas con una joven modelo, a la que él había considerado su nuevo trofeo. Ella exigía demasiado materialmente y tenía celos locos, lo que hizo que Alejandro comenzara a quejarse del cansancio y a lamentar la antigua tranquilidad. Isabela solo sonrió levemente y apagó el teléfono sin un ápice de regodeo ni lástima. Sus sentimientos por él ahora eran un cero absoluto. El destino es justo: quien siembra sufrimiento con egoísmo, finalmente termina atrapado en su propia trampa. En cuanto a la Isabela, tenía cosas más importantes que hacer. Estaba ocupada planeando el primer picnic de fin de semana para los tres, ella, Leo y Gabriel. Miró por la ventana donde el sol de la tarde teñía de oro los tejados antiguos. Sus 40 años no eran la ladera descendente de la vida, como suele decirse. Era el momento en que estaba en la cima de la colina, llenando sus pulmones con el aire de la libertad y comenzando a dar pasos firmes en un nuevo viaje, donde la felicidad no es algo que se mendiga, sino algo que ella misma toma con sus propias manos.